Buenos días, profesor. Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar con el ejemplo de optimización. Recuerden, vamos a recapitular qué es lo que hemos visto hasta ahora. Si recuerdan, ya lo que tenemos es el diseño, bueno, el diseño de las arcadas o del núcleo que va a ser hecho a través de rollos de aluminio, de acero al silicio, de lámina de acero al silicio. Y tenemos entonces, ya tenemos las dimensiones de lo ancho de la arcada, que es un valor que ya definimos por ahí. También ya sabemos cuánto vale D. Recuerden que todo D fue el valor que definimos en función del área que requerimos para el flujo que va a estar circulando en este diseño. Entonces, D, C y también A y B, perdón, ya la tenemos, ya son valores que tienen por ahí una cierta relación recomendada entre cuánto debe valer C con respecto a D, también cuánto debe de valer la altura de la ventana. Lo que nos falta todavía es el valor de A. Recuerden que el valor de A va a depender del tamaño de los devanados que vamos a meter aquí. Entonces, por eso todavía no se define. Primero vamos a ver qué dimensión van a tener los devanados que van a entrar en la ventana del transformador, del núcleo, para que nosotros entonces definamos cuánto valdrá la distancia A, que es el ancho de la ventana. Para eso entonces ya en la clase pasada comenzamos con este cálculo de las dimensiones de las bobinas y en función de eso, ya teniendo el ancho de la dimensión de las bobinas, vamos a definir el ancho de la ventana que nos falta, que es la coordenada o la distancia A. Entonces por ahí les platicamos de qué aislamientos se deben de definir. Entonces, hay dos tipos de aislamiento: aislamientos menores y aislamientos mayores. Aislamientos menores vienen siendo el aislamiento entre espiras y el aislamiento entre capas en una bobina. Y los aislamientos mayores serían los aislamientos que existen de esas bobinas a otra bobina, por ejemplo, la de baja contra la de alta, la de baja contra lo que sería el núcleo, ya sea en la parte del yugo o en la parte de la culata, es decir, arriba o abajo, o hacia el tanque incluso. Esos son aislamientos mayores. Entonces, para el caso del aislamiento entre vueltas, recuerden que por ahí se tienen estas fórmulas empírico-experimentales que se basan en prácticamente todas en base a pruebas que se realizan para definir cuál es el nivel de aislamiento, el voltaje que deben de soportar ese aislamiento, el esfuerzo que deben de soportar. Y aquí en esta primera fórmula tenemos la tensión que deben de soportarse entre vueltas, ¿no? Que está en función, recuerden, hay dos esfuerzos principales que tenemos que considerar. Uno es el esfuerzo máximo que podría experimentar a frecuencia nominal, es decir, 60 Hz. En este caso, ese esfuerzo máximo que pueden experimentar a 60 Hz no es el de operación nominal, sino es un esfuerzo que se aplica durante una prueba, que es la prueba de potencial inducido. Ahí se le duplica la tensión al devanado del transformador. Al transformador se le duplica la tensión. Entonces, básicamente esa prueba es la que define cuánto deben de soportar el aislamiento entre vueltas. Y luego viene el otro esfuerzo alto que pueden llegar a tener los aislamientos, que es la fuerza, la tensión que deben de soportar bajo una tensión de impulso, en este caso de rayo, por ser transformadores de distribución. Entonces debemos de calcular ambos esfuerzos y de ver que el material soporte en los dos casos el nivel de tensión que podría aparecer entre vueltas, si están de acuerdo. Entonces aquí está la fórmula, vean, se puede calcular nada más dividiendo el voltaje. Si es para la prueba de 60 Hz, pues es el potencial inducido, el valor de potencial inducido. N es el número de vueltas, y recuerden que también puede ser el voltaje del impulso de rayo, para que sean las dos condiciones más graves que podría experimentar el aislamiento entre vueltas. Hay un factor de seguridad, si ven aquí
Este factor de seguridad es muy grande, es de 1.8 veces para baja frecuencia y de 1.5 para tensión de impulso. Entonces todavía tenemos que multiplicar para asegurarnos de que el aislamiento pues no vaya a fallar, tenemos que incrementarle un poco, sobredimensionarlo, podríamos decir. Entonces, en el caso del devanado que tenemos, miren, el aislamiento entre capas, bueno, se calcula con esta fórmula que está aquí, lo que debe de soportar entre capas. Otra vez, el voltaje pueden ser dos condiciones importantes. Una, el nivel de la tensión que aplicamos durante la prueba de potencial inducido, que es cuando les digo se aplica casi el doble de la tensión al devanado, y por eso a 60 Hz o a una frecuencia baja, no tiene que ser 60 Hz, ahorita les platico de esa prueba. Y la otra es la de impulso. Entonces, hay dos valores de voltaje entre vueltas y en este caso voltaje entre capas que nosotros debemos de verificar para que elijamos un material que soporte esos esfuerzos, ¿no? Aquí está, miren el ejemplo del aislamiento entre capas. Estas son perdón, entre vueltas. Son los dos ejemplos que pongo aquí. Miren, sería el voltaje entre vueltas. Pues, por ejemplo, típicamente únicamente se le aplica barniz en transformadores de baja tensión. Entre vueltas, vean, este es el barniz que tiene, o enamel, que también es un barniz que se utiliza en materiales de alambre magneto. Y entonces, vean, este es el esfuerzo que deben de soportar, vean, cuando están a diferente potencial. Aunque recuerden que el voltaje es muy pequeño, ¿no? Si recuerdan el voltaje que puede existir entre dos espiras en nominal, la tensión nominal anda del orden de diseño, lo hicimos como de 6 punto y tantos kilovolts, no más de 7. Entonces vean que es bajo el nivel de tensión, incluso durante la prueba de potencial aplicado. Ya en la prueba de impulso pues, sube un poquito, pero no son muy altos voltajes, ¿no? Pero debemos de tener un material que sea suficientemente, eh, o tenga una suficiente rigidez dieléctrica para que no rompan, ¿no? Este sería el aislamiento entre espiras. El otro aislamiento, recuerden, es el aislamiento entre vueltas. Estamos hablando de los aislamientos menores, muchachos, ¿sí? Se conocen como aislamientos menores, que son los aislamientos dentro de la bobina, internos en la bobina, ¿no? Entonces, el aislamiento entre vueltas y el otro es aislamiento entre capas. El aislamiento entre capas recuerden que sobre todo los devonados de alta tensión, como vamos a ver ahorita, pues son muchas espiras, ¿no? Son muchas espiras que no podemos acomodar en una sola capa. Tenemos típicamente que poner varias capas de espiras. Entonces vean que en este caso, pues supongamos tenemos 100 espiras en esta capa, la siguiente capa debería tener otras 100 espiras. Entonces vean que hay espiras que si no le pusiéramos un aislamiento entre ellas, ya en la diferencia de potencial entre una espira y otra de diferentes capas pueden alcanzar valores muy altos. Porque esta espira, por ejemplo, esta primera espira puede tener, o primer vuelta, puede tener, por ejemplo, el voltaje nominal, ¿no? Y vean, se va a ir cayendo 7 volts o 6 punto y tantos volts, cayendo cada espira hasta llegar a la 100, por ejemplo, de la primera capa. Y luego otra vez hay otra 100 hacia arriba, ¿no? Serían 200 espiras de diferencia entre una que está en una capa y la otra que está enfrente, no sé si lo ven. Y eso ya puede generar diferencias de potencial importantes. Entonces hay que ponerle un aislamiento entre capas. Aquí se muestra este aislamiento, vean, es un material. En nuestro caso, aquí el profesor utiliza insudor, ahorita les muestro ese material. Es el material que va a ir entre capas. Aparte del barniz, si ven que tienen las espiras, se le aplica otro material aislante entre capas de material, del devanado. Entonces, esos dos aislamientos se calculan con las fórmulas anteriores. Ahora, es importante ver que en el caso del devanado de baja tensión son nada más 20 espiras, ¿no? Son 20 espiras nada más y por lo tanto, si ven, recuerden, vamos a utilizar hoja de aluminio para el devanado de baja tensión. Son nada más 20 vueltas. Entonces, no hay, aquí en este caso, cada capa corresponde a una vuelta. Si se dan cuenta, nada más tenemos 20 vueltas, por lo tanto, y luego es una lámina de aluminio que se viene enrollando. Entonces, son 20 vueltas de la capa de la hoja de aluminio que van a formar el devanado de baja tensión.
Y entonces ahí, si ven, es una espira por capa. No sé, no sé si lo alcancen a ver, porque miren a dónde está por aquí. Aquí hay un ejemplo, un dibujo me parece. Déjenme mostrárselos, por aquí está. Aquí está, miren, es el devanado de baja tensión. Aquí tenemos las hojas de aluminio enrolladas para dar las 20 espiras. Si ven, entonces cada espira es una, o cada vuelta es una hoja de aluminio que tiene una longitud que ahorita vamos a definir, que es una altura HS, y entre cada vuelta pues está el aislamiento que vamos a considerar también entre capas. Entonces vean cómo cada espira forma una capa, en este caso, para este caso de la hoja de aluminio. Entonces, para el caso del devanado de alta, ahí sí, porque ahí son 1000, 2000 tantas espiras. Ahí sí vamos a ver que por cada capa hay un número grande de espiras y vamos a calcularlo. Bueno, por aquí también hay otra fórmula que el profesor nos recomienda para el espaciamiento entre capas que debemos de considerar. Aquí está, mire, el espesor del aislamiento entre capas está en función también de, en este caso, el nivel básico de aislamiento, nada más, el número de secciones, y es que está formado en secciones el devanado. Nosotros no estamos formando secciones, es un solo corrido el devanado, entonces no hay secciones. Y el número de capas que debemos de definir cuántas queremos aplicar. Entonces, son fórmulas que podemos utilizar para calcular el dimensionamiento del aislamiento en los aislamientos menores. Recuerden, aislamientos menores son dentro de la bobina. Los aislamientos mayores, es una cosa aquí interesante porque es complicado definir los aislamientos mayores, sobre todo por una cuestión, el grado de no uniformidad que pueden tener los campos dentro del devanado. O sea, hay efectos punta en los devanados, si ven en los extremos, podemos tener efectos punta, podemos tener distancias irregulares, típicamente en los devanados, y entonces se complica un poco la selección de los aislamientos mayores. Por lo tanto, típicamente se hace en base a la experiencia, ¿no? De definir las distancias dieléctricas en los aislamientos mayores. Recuerden, los aislamientos mayores son básicamente las distancias que van a ser cubiertas con material aislante entre los devanados y, por ejemplo, todo lo que esté a diferente potencial, que podría ser la ventana del núcleo o las paredes del núcleo, o entre devanados. Entonces, aquí dice, aquí hay valores de referencia en la figura 4.4, en la tabla 4.4, déjenme mostrarles la tabla 4.4. Aquí nos recomiendan ciertas distancias para los niveles de aislamiento de 1.2 hasta 34.5. Y bueno, aquí están definidos los niveles básicos de aislamiento. Vean que tenemos opción de diferentes niveles básicos de aislamiento, por ejemplo, para clase 15. Y aquí está la tensión de potencial aplicado. Entonces, aquí vienen los aislamientos de las bobinas de alta tensión o baja tensión y su aislamiento radial. El aislamiento radial quiere decir, déjenme mostrarles una imagen por aquí. A ver si hay una imagen. Bueno, si quieren, no, aquí mejor voy a ver acá más arriba hay un aislamiento radial. ¿Dónde está la imagen que les quiero? No, déjenme mostrarles nada más a qué se refiere con aislamiento radial y aislamiento que podríamos considerar axial. Aquí está. ¿Ven? El aislamiento radial quiere decir el aislamiento desde el núcleo hasta la superficie de la primera espira del devanado, ¿no? O la primera vuelta o la primera capa del devanado. Y de ahí también puede haber aislamiento radial entre, por ejemplo, acá estaría el otro devanado, déjenme dibujárselos. Aquí estaría el otro devanado que está compartiendo la ventana. Entonces, la distancia que hay entre estos dos devanados es otra de las distancias radiales. Si lo ven, son todas las distancias que están en esta dirección. Entonces, aquí en esta tabla nos recomienda algunas distancias radiales. Déjenme borrar aquí. Por ejemplo, la primera sería el tubo de papel que va dentro, que va abrazando el núcleo, muchachos. Debemos de poner un tubo de papel para que el devanado pues, no toque al núcleo. Recuerden que típicamente el primer devanado es el de baja tensión, el que va pegado al núcleo. Entonces, aquí nos recomiendan cuánto debe de tener de grosor
ese material que vamos a poner entre el núcleo y el devanado. Luego viene un ducto de aceite que se debe de dejar. Aquí están los valores para que circule el aceite, para la mejor transferencia del calor. Aquí viene el tamaño. Vean que no se utilizan ductos de aceite para transformadores de muy baja tensión, no solo para a partir de 5 kilovolts se pueden tener estos sistemas enfriados en aceite o que se requiere que circule el aceite. Entonces estos ductos aquí están los valores recomendados. El envolvente, es decir, en la última capa que se le pone de aislante al devanado, también aquí está el valor en milímetros de cuánto debe de tener de aislamiento. Y aquí viene al final el total que debería de tener el sistema de aislamiento con una tolerancia. Miren, porque si ustedes suman aquí es uno, por ejemplo, en el caso vamos a ver el de caso 15, ¿no? Con un nivel de aislamiento de 95. El tubo de papel que van sobre el núcleo es 0.9 más 3 milímetros de ducto más 1 milímetro de aislamiento de envolvente serían 4.9 si están de acuerdo. Pero vean que se le da una tolerancia todavía más, hasta 5.5 se pide que se le deje en cuanto a aislamientos radiales. El aislamiento axial se refiere en la parte de arriba del devanado. Déjenme mostrarles que sería estas distancias que hay aquí. Vamos a ver, miren, aquí está el devanado. Y si ven, en la parte de arriba está el yugo del transformador. No sé si aquí no se ve muy bien. Déjenme buscar una imagen más clara. Aquí, miren, en esta la vamos a ver. Vean que debe de haber una distancia entre donde termina el devanado y donde está el yugo, ¿no? Esta distancia también es una distancia mayor o un aislamiento mayor, porque estamos poniendo, es el voltaje de alta tensión o de baja tensión, pero el máximo contra lo que sería la parte del núcleo, que es la parte del yugo y la parte de la culata. Estas distancias también están recomendadas, o en esta tabla ahí se recomiendan las distancias. El primero es el collar. El collar es una parte aislante que se utiliza para sujetar las vueltas, las vueltas del transformador, por ejemplo, de cada capa. Ahorita les muestro una imagen donde veamos el collar. El aislamiento del yugo, es decir, el aislamiento que hay entre el devanado y el yugo, y el aislamiento entre fases, también es otro que, este no es axial, este es radial también, pero sería el aislamiento que tenemos entre fases y el claro que debemos de dejar entre bobinas y tanque. Entonces aquí están todas las recomendaciones para las dimensiones o de aislamientos mayores, muchachos, que son ya, bueno, distancias un poco más grandes porque requerimos típicamente aislar a tensiones mayores, ¿no? Vamos a ver aquí donde está lo que les comento, el collar y el aislamiento del yugo. Aquí en estas imágenes se pueden apreciar, no, bueno, si no en esta, en la que sí les voy a mostrar, miren, aquí está el collar del aislamiento, es este círculo que se ve aquí, no círculo, perdón, esta barra que se ve aquí, no sé si le alcanzan a notar aquí. Esto es básicamente para sujetar las bobinas o las esvueltas de las bobinas, esta parte que está aquí. Entonces acá también la podemos ver, miren, aquí se ve un poquito mejor. Aquí está el collar de aislamiento, vean, es este pedazo que está aquí. Aquí están las vueltas, ¿no? Hacia abajo, miren, las vueltas del devanado. Y esta sección que se mete aquí es una sección de material aislante que permite sujetar las vueltas para que no se salgan de donde van a estar colocadas, ¿no? Por acá hay otra imagen también un poco más clara, déjenme mostrárselas. Por acá, es que la bronca de este apunte es que tiene todo revuelto un poquito. Aquí están, miren. Aquí están las capas del devanado, ¿no? Es una primera capa del devanado de alta, en la segunda capa, y vean aquí están el aislamiento o los collares que se ponen en donde terminan cada una de las capas de vueltas. Vean, este es básicamente es un material que permite mantener las vueltas en su posición para que no se estén moviendo. Entonces, estos son los collares, muchachos, que se le aplican al devanado. Entonces, estas distancias también están recomendadas. ¿Qué distancia deben de tener esos collares? Aquí está el aislamiento entre capas. Vean, acá se alcanza a ver el aislamiento entre capas y los conductores. Entonces, estas se deben de dimensionar en base a la recomendación que nos da la tabla 4, que es la tablita que acabamos de ver, donde podemos definir qué distancias debemos de dejar
en los aislamientos mayores en función del nivel básico de aislamiento. Muy bien, entonces, hasta aquí tenemos cómo calcular, perdón, déjenme hacer minimizar esta tabla. Tenemos cómo calcular los aislamientos, la tensión que deben de soportar los aislamientos menores, cómo seleccionar los aislamientos mayores. Ahora hay muchas técnicas basadas en cálculo numérico, como el elemento finito que acabamos de utilizar en algunas prácticas, que nos permiten identificar cuál sería el máximo campo eléctrico que podemos llegar a tener. Y en función de eso se dimensionan los aislamientos. Entonces, puede uno apoyarse mucho en estas nuevas herramientas como son COMSOL, ANSYS, para determinar esfuerzos y definir las distancias. Pero si uno no las tiene, bueno, puedo recurrir a estas tablas, les digo, teórico-experimentales o experimentales que se han obtenido en base a experimentación y poder definir las distancias, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a comenzar con el dimensionamiento de las bobinas y se va a iniciar con el aislamiento en la bobina de baja tensión. Entonces, para empezar hay que hacer una corrección porque recuerden que la bobina de baja tensión se va a colocar hoja de aluminio y entonces la sección transversal que se había obtenido para el voltaje para el devanado de baja tensión, para el alambre de baja tensión, había sido considerado de cobre, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar aluminio. Entonces, el aluminio es un poco más, conduce menos, tiene una menor conductividad que el cobre. Por lo tanto, la sección transversal hay que corregirla para que sea una sección transversal que circule la misma corriente, pero ahora va a ser de aluminio. Entonces, miren, por aquí dice, anteriormente para cobre habíamos obtenido que la sección transversal del devanado de baja tensión debería de ser de 70.303 milímetros cuadrados. Pero como se va a usar aluminio, debemos de compensar esa menor conductividad haciendo más grande el diámetro del conductor. Entonces, o la sección transversal del conductor. Entonces, vean, la diferencia es importante porque hay un 61% de diferencia en cuanto a conductividad en el aluminio con respecto al cobre. Entonces, para nada más corregir ahora la sección transversal en aluminio, se multiplica la sección transversal que teníamos ya en cobre por 1.61, que sería incrementar el 61% de área de superficie. Entonces, ahora de 70.303, vean que pasamos a 113.18 milímetros cuadrados de sección transversal para aluminio, que es la hoja de aluminio que vamos a utilizar en el devanado de baja tensión. También podemos calcular aquí en la sección transversal de la hoja de aluminio, dividiendo la corriente máxima que tenemos en el devanado de baja tensión, que son 196.85, es la máxima corriente que podría circular a través del devanado, dividiendo esta corriente entre el valor recomendado para densidad de corriente en aluminio, que es de 1.74 amperes por milímetro cuadrado. Entonces, vean, casi lo da lo mismo, son 113.13 milímetros cuadrados para el caso ahora de la hoja de aluminio que vamos a utilizar. Aquí, delta es la densidad de corriente para el aluminio que se utiliza, cuyo valor es considerado en proporción inversa a la del cobre, es decir, recuerden que el cobre es mejor conductor, por eso este valor de 1.74 es menor, ¿no? Para el caso del aluminio. Puede llevar menos corriente por unidad de superficie. Entonces, sería la sección transversal del aluminio que vamos a utilizar para el devanado de baja. Muy bien, entonces ya tenemos la sección transversal, fíjense, del aluminio. Ahora hay que definir qué calibre vamos a utilizar de lámina. Para calcular, dice aquí la altura de la bobina. Primero vamos a ver la altura de la bobina de baja tensión. Se debe de considerar el nivel básico de aislamiento. Así tenemos que para baja tensión corresponde a una clase de aislamiento de 1.2. Recuerden que en este caso el nivel de aislamiento es de 1.2 porque no hay un nivel de aislamiento para 220 o 127, ¿no? El mínimo es 1.2. Es el nivel mínimo de clase de aislamiento que ustedes van a ver en conductores.
en alambres magneto, por ejemplo, o en este caso la hoja de aluminio que vamos a utilizar. Entonces, el nivel básico de aislamiento es 1.2, perdón, la clase de aislamiento es 1.2 y el nivel básico de aislamiento por impulso de rayo, vean que es 30, de acuerdo a la tabla 4.4. Entonces, la altura efectiva de la bobina va a estar definida por lo siguiente. Miren, vamos a calcular cuánto va a tener de altura la hoja de aluminio, ¿no? Vean que ya conocemos cuánto mide la altura de la ventana, muchachos. Aquí esto es lo que nos va a definir la altura de las bobinas de baja tensión. Ya sabemos cuánto mide de altura la ventana. Entonces vamos a ver cuánto podemos meter o ocupar con la bobina de baja tensión, qué altura le podemos dar a la hoja de aluminio que vamos a meter aquí, si están de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, pues tenemos ya la distancia B que podemos ocupar, pero le tenemos que dejar distancias de aislamiento mayor arriba y abajo, ¿están de acuerdo? Porque no pueden pegar las bobinas al yugo o a la culata, no pueden pegar a esas condiciones. Entonces, ¿cuánto le debemos de dejar acá arriba y cuánto le debemos dejar acá abajo? Pues eso lo vamos a ver en función de la tabla que nos recomienda distancias para los aislamientos mayores. Entonces, vean, yo tengo, aquí lo que quiero saber es cuánto le puedo dar de altura a la lámina de aluminio. Bueno, yo sé que es la altura de la ventana es B, pero le debo restar las distancias recomendadas para las distancias axiales entre la espira o entre la vuelta y el yugo, ¿no? Entonces, vean, aquí está la fórmula. ¿Qué le tenemos que quitar? Bueno, dice aquí, le tienes que quitar 2 veces, porque es arriba y abajo, ¿están de acuerdo? En la parte de arriba del yugo y abajo en la culata, 2 veces de A, que es la distancia axial. Distancia axial, de aislante axial, es la distancia que tiene que tener el collar, recuerden el collar de aislamiento, más el aislamiento que se le pone al yugo. Entonces, esas dos capas de aislamiento o esas dos distancias de aislamiento las tenemos que sumar y ponerlas aquí en DA. Ahora hay otra cosa importante. Si ven el núcleo, como está enrollado, no está formando un ángulo de 90 grados en sus esquinas, ¿no? Como está enrollado, vean que tiene que tener cierta curvatura en donde da la vuelta el núcleo. No sé si lo vean, pero vean, vamos a ver aquí donde tengo esa imagen. Por aquí tenemos una imagen que nos proporciona el profesor. Aquí está, miren. Vean aquí en esta vuelta que da el núcleo. Voy a incrementar un poquito el tamaño para que lo vean mejor. Aquí está. Bueno, no se ve tan bien, pero vean esta parte de aquí. Si ven, aquí hay una curvatura, si están de acuerdo, una curvatura por la propia vuelta que tiene las hojas del núcleo. Recuerden que el núcleo lo estamos haciendo enrollado, entonces al ir dando la vuelta, aquí genera una curvatura. Esa curvatura también la tenemos que considerar porque no podemos poner papel en esa sección circular. Ahí la tenemos que considerar y poner entonces esa distancia, agregársela aquí, no la podemos ocupar, entonces la tenemos que agregar también como distancia que se le va a restar a la altura del núcleo para que veamos cuánto efectivamente podemos darle de altura o de longitud a las vueltas de aluminio, de la hoja de aluminio. Entonces vean, esa curvatura aquí el profesor nos está diciendo que es de 3.17 milímetros de radio de curvatura del núcleo. Entonces, vean, lo que nos queda de altura efectiva que podemos utilizar para el devanado sería la altura de la ventana menos 2 veces el aislamiento que le vamos a colocar, que recuerdan que son dos partes de aislamiento, una es el collar y otra el aislamiento que se le pone al yugo, más la curvatura, ¿no? RC. Muy bien, entonces vean, para el caso del devanado de baja tensión, tenemos que la ventana vale 24.25 centímetros, es la altura B que tenemos de la ventana, menos 2 veces, recuerden que es 2 veces porque tenemos que dejar distancia arriba y abajo del devanado, 0.8, que sería la distancia del collar más la distancia del yugo, del aislamiento del yugo, que aquí está, miren, es para 1.2, recuerden que es el devanado de baja tensión, la clase de aislamiento es 1.2 y vean, el valor del collar es 6.5 y el aislamiento del yugo 1.5, entonces son 6.5 más 1.5 son 8 milímetros, que es el valor
de la distancia que estamos colocando aquí, 0.8 centímetros o 8 milímetros, si están de acuerdo, más la curvatura que vale 0.317 centímetros. Entonces hacemos las cuentas, bueno, y llegamos a que la altura efectiva que podemos utilizar para colocar la hoja de aluminio es de 22.02 centímetros o 220 centímetros. Entonces, vean, la hoja de aluminio tiene que tener esta altura, muchachos. Esta altura es la hoja de aluminio, es la que podemos ocupar. Ahora, nosotros tenemos una área, una sección transversal que debe de tener esa hoja de aluminio. Si es una hoja de aluminio, permítanme aquí, una hoja de aluminio que debe de tener una sección transversal ya definida y ya conocemos cuánto vale la altura, pues lo único que nos falta es definir cuánto debe de valer el ancho de la hoja de aluminio, el grosor, ¿sí? El grosor del aluminio. Entonces, dice, considerando la área efectiva, que ya calculamos de 22.02 centímetros, y conociendo ya el área del conductor, que ya calculamos, se procede a calcular el espesor de la hoja de aluminio. Pues nada más sería despejar de esta fórmula de área es igual a altura por espesor, pues despejar el espesor, ¿no? Y entonces el espesor que resulta para la hoja de aluminio es 0.513 milímetros. Entonces ya tenemos, fíjense, ya tenemos cómo va a ser la hoja de las 20 vueltas que tenemos en el devanado de baja, van a tener esta sección transversal, van a ser de 0.513 de grosor por una altura de 22.02 centímetros. Muy bien, pues ahora hay que elegir cuál es la hoja de aluminio que vamos a poner, porque recuerden, esto es lo que nosotros queremos, lo que necesitamos. Hay que ver qué se dispone en cuanto a valores comerciales de esta hoja de aluminio. Entonces, aquí en la siguiente, vamos a ver, en la siguiente tabla, vamos a ver cuál es la hoja que podemos utilizar. Dice, en la siguiente imagen, perdón, en la siguiente página dice, vamos a consultar las tablas 4.5 y 4.6 para ver los calibres comerciales BWG que existen de láminas de aluminio. Entonces, vean, aquí están las hojas, las tablas 4.5, aquí está la 4.5, ahorita vemos la 4.6, donde vienen los calibres de hoja de aluminio, que es aleaciones, miren, aquí viene el tipo de aleación 2SH14, temple medio y duro suave, temple medio duro y suave, dice. Entonces, aquí están las hojas de aluminio, dice, estos son aluminio liso, que vienen rollos de 91.4 centímetros de ancho, si están de acuerdo. En la otra tabla, la 4.6, esta que está aquí es rollos de hoja de aluminio, pero de 60.9 centímetros de ancho. Entonces, vean, aquí vienen los calibres, sus dimensiones en milímetros, la pulgada, en pulgadas y milímetros, perdón, y el peso aproximado. Entonces, recuerden, nosotros necesitamos, regresando hacia acá, requerimos 0.500, déjenme ver aquí, 0.513 milímetros de ancho del aluminio, ¿no? Y de altura, recuerden, 22.02. Por ejemplo, aquí hay que elegir qué tipo de lámina vamos a usar. Por ejemplo, si son 22.2, vean, esta lámina tiene 91 de ancho, ¿no? O sea, el ancho de la lámina. Fíjense, podríamos sacar hasta 4 vueltas, porque miren, la lámina, supongamos, esta es la lámina, ¿no? Nosotros requerimos 22 centímetros más o menos. Entonces podemos cortar la lámina en 4 y serían 80, ¿no? 88. Fíjense, podríamos utilizar esta lámina para sacar 4 rollos o 4 vueltas de la hoja de aluminio que necesitamos. Si usamos la de la tabla 4, que es de 60, vean que estamos desaprovechando mucho porque no podemos tener ni 3 cortes para dejar la hoja para sacar las vueltas de aluminio, porque fíjense, esto vale 60.9, ¿no? 60.9, pero entonces necesitamos cortarlo en la altura de 22. Si yo pongo 2 serían 44, ¿no? Pero ven que ya no me alcanza para la siguiente. Entonces aquí estaría desperdiciando mucho aluminio. Por lo tanto, bueno, a lo mejor lo más recomendable es este de 91.4 centímetros de ancho, la hoja que ya viene así, la venden así, entonces cortarle
las 4 secciones para que me den 88 centímetros y vean, ya me desperdicio nada más 3 centímetros aproximadamente de esta hoja de aluminio. Entonces, bueno, podemos hacer eso, usar el otro, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero se recomienda siempre hay que buscar desechar lo menos que se pueda del material, porque pues, no nos los venden en las dimensiones que queremos, entonces nosotros tenemos que cortarlo y pues buscar aprovecharlo mejor, la sección transversal de esta hoja de aluminio, o el área de esta hoja de aluminio. Muy bien, entonces ya tenemos que queremos, y bueno, ya nada más vamos a usar una de estas hojas, vamos a suponer que usamos esta de 91.4 centímetros, y ahora requerimos este ancho, punto 513. Vamos a ver qué calibre me da ese valor de punto 513. Punto 513, aquí vamos a ver, pues aquí el más cercano es el de 24, ¿sí lo ven? 24, calibre 24 me da punto 559, está muy por arriba de los 500, ¿qué dijimos? 513, ¿sí ven? Está muy por arriba. Perdón que esté moviendo, pero es que están todas revueltas las tablas. Esta sería la opción, el calibre 24. Vamos a ver acá en la otra tabla si hay alguna otra opción, pues sería el mismo, punto 559, ¿no? Sería el calibre 24. Pero si ven, podemos tener otra opción interesante. Miren, si notan, yo puedo darle el grosor que me está pidiendo el cálculo, que es de punto 513, lo puedo hacer que me acerque más, en quedar un poco más cerca de los punto 513, si yo combino dos láminas, ¿sí están de acuerdo? Es decir, puedo utilizar dos láminas y las pongo en paralelo y usarlas como dos láminas por vuelta, no sé si lo ven. Y de esa manera puedo a lo mejor acercarme más al punto 513. En este caso, miren, si nosotros elegimos los siguientes calibres, el calibre 28 y el calibre 34, vean, el calibre 28 tiene punto 357 y el calibre 34 punto 178, ¿sí lo ven? Si yo sumo esos dos grosores de la hoja de aluminio, me da punto 535. Punto 535, que es menos grosor que este que tenemos acá, de punto 539. Entonces, lo que voy a hacer aquí es elegir, perdón, déjenme, voy a elegir dos hojas de aluminio que sumadas me den más cercanos a los punto 513 en cuanto a grosor. Entonces dijimos, voy a utilizar la hoja de calibre 28, que es esta de punto 357, más la del calibre 34, que sería esta que está acá, miren. Y sumadas me van a dar punto 535, que es más cercano que utilizar únicamente punto 559. Si ven, estoy utilizando, acercándome más al punto 519, 513, combinando dos láminas. Entonces, vean ahora, en base a eso, yo lo que voy a, aquí lo menciona el profesor, dice, consultando las tablas 4.5 y 4.6 para calibres WGL de láminas de aluminio, tenemos que el más próximo para el área calculada es tomar dos calibres, 28 y 34, para dar un espesor de 535. Vean que sumando esas dos láminas, entonces yo puedo darle un valor de punto 535. Dice luego entonces el devanado de la bobina de baja tensión, que consistirá de 20 vueltas y que tenemos una vuelta por capa, recuerden, porque nada más vamos a poner una vuelta por capa. Para un total de 20 capas vamos a utilizar estas dos hojas de aluminio, ¿no? Entonces vean que se les dice conductores en mano, ¿no? Así típicamente les dicen, es cuando van enrollando, no enrollan una sola lámina, sino son las dos láminas que van en paralelo, se van enrollando para formar el devanado de baja tensión. Entonces, aquí, vean que aquí no hay necesidad de calcular la tensión entre vueltas y tensión entre capas, porque la tensión entre vueltas va a ser la misma que tensión entre capas. Si lo ven, como es una vuelta por capa. Entonces, dice por aquí el profesor, resumiendo, la bobina de baja tensión se
se formará de hojas de aluminio calibre 28 y 34 con un ancho de 22.02 centímetros, así como con papel craft tratado insuldor. Este es el material que se va a usar para separar las vueltas, muchachos. Aparte de lo que pudiera traer, las hojas de aluminio pueden traer un papel ya de un lado de la hoja de aluminio aislada, pero de todas maneras se le agrega un papel para aislar las espiras o las vueltas, o en este caso las capas, que son lo mismo. Y aquí el profesor le está poniendo un papel insuldor de .127 milímetros, es decir, 5 milésimas de pulgada, que tiene un espesor les digo, bueno, que es un espesor en milímetros de .127. Entonces, ese es el papel que se va a poner entre cada una de las capas. Y en este caso, que cada capa corresponde a una vuelta, recuerden. Aquí déjenme mostrárselos en la imagen que teníamos aquí. Esta imagen, aquí pueden ver ustedes, perdón, déjenme mostrarles. El papel insuldor es este que se va a colocar entre vueltas. Aquí lo ven como clarito, ¿no? Y ven, las vueltas serían estas oscuras aquí, sería el aluminio, ¿no? Y entonces entre cada vuelta se le va a poner ese tipo de papel. El papel insuldor, no sé si lo han visto, es este que está aquí. Miren, yo seguramente lo han visto en algún... Aquí está, donde lo tengo, insuldor. Aquí está, miren. A ver si lo ven. No lo están viendo, ¿verdad? Déjenme ponérselos. Aquí está, miren, este es el insuldor. Seguramente lo han visto por ahí, a lo mejor en el laboratorio de materiales que llevaron con el ingeniero Mareles. Vieron este tipo de material, a lo hasta le hicieron pruebas, ¿no? Este es el insuldor, miren, este es el material que se va a poner entre vueltas del devanado de baja tensión. Entonces, ya tenemos el grosor, el tamaño del aluminio que vamos a poner, del conductor de aluminio, tenemos el aislante que se va a ir entre vueltas, y con eso entonces podemos ya calcular cuánto valdría la dimensión del ancho de la bobina, ¿no? Aquí ese es el siguiente paso, ya que conocemos entonces cuánto vale el aluminio, la hoja de aluminio en cuanto a altura, en cuanto a ancho y el aislamiento que le vamos a poner entre vueltas, podemos calcular entonces el espesor o dimensión radial de la bobina de baja tensión, que va a consistir de 20 vueltas que multiplican los .535, que es el ancho del conductor de aluminio, o el grosor de la hoja de aluminio, más .127, que es el insuldor que va a existir entre vueltas o entre capas, en este caso que coinciden. Entonces nos da que la bobina va a tener un espesor de 13.24 milímetros, es decir, 1.24 centímetros, 1.324 centímetros, perdón. Ahora dice, si a esta dimensión le agregamos un 5% de tolerancia por concepto de uso de cintas para sujeción o amarres, le vamos a dar un poquito más de grosor. Vamos a considerar que en lugar de tener 13.24, el espesor de la bobina ya formada de alta y baja tensión, le vamos a dar un espesor 5% más y quedaría de 13.9 milímetros la dimensión de la bobina de baja tensión. Entonces, ven, ya tenemos la bobina de baja tensión, ya sabemos cuánto va a ocupar de esta ventana. Aquí no está la ventana, perdón, ¿dónde está? Más arriba, déjenme mostrarles. Ya sabemos cuánto va a medir esa bobina, ¿no? Pero ¿qué nos falta? Bueno, la bobina de alta, perdón, esa nos falta la bobina de alta. Y además de la bobina de alta, nos falta también considerar que, fíjense, esta es una ventana, ¿no? Entonces aquí de este lado ya sabemos qué ancho va a tener la bobina de baja que va a ir pegada aquí a este lado. De este lado también va a ir otra bobina de baja, ¿están de acuerdo? Porque van a estar entrando aquí en algunas de las arcadas van a estar entrando tanto dos devanados de baja como dos de alta, ¿sí lo ven? Y entonces tenemos que ir viendo esas dimensiones. Vamos apenas con la bobina de baja, vamos con la bobina de alta. ¿Qué ancho tiene la bobina de alta? ¿Qué ancho le vamos a dar o qué grosor? ¿Qué sección le vamos a dar a la bobina de alta tensión? Entonces, la bobina de alta tensión, recuerden, esa sí está formada por alambre magneto, ¿sí están de acuerdo? Alambre magneto
que nosotros tenemos que acomodar en 2000 y tantas vueltas que tenemos. Recuerden, por ahí son 2000 y tantas vueltas del devanado de alta tensión. Entonces, esas bobinas, vamos a ver, esas vueltas, vamos a ver cómo se van a acomodar. Entonces, bueno, por aquí dice en la sección 441, vimos cómo se deben de calcular los aislamientos menores, cómo se calcula el aislamiento entre vueltas, cómo se calcula el aislamiento entre capas. En el caso del devanado de alta tensión, ahí sí ven que vamos a, como son cientos de espiras, 2000 y tantas espiras, sí tenemos que hacer un arreglo en capas, porque no podemos tener las 2000 vueltas en una sola capa, no nos da la altura, no caben en la ventana, tenemos que poner varias capas. Entonces, por ahí viene las fórmulas como calcular esos voltajes que deben de soportar el aislamiento entre vueltas, el aislamiento entre capas y también el grosor del aislamiento entre capas que le debemos de dar. Entonces, por aquí lo menciona, ¿no? Dice, en la sección 441 se describió la metodología para el diseño del diseño dieléctrico del transformador. También aquí se propone un modelo matemático empírico para calcular el espesor del aislamiento entre capas. Son las fórmulas anteriores que vimos. Asimismo, en la sección 4.42 se presenta la forma gráfica de las curvas de comportamiento de la ruptura del dieléctrico en la figura 4.8. ¿A qué se refiere? Bueno, que nosotros el material que vamos a utilizar para el aislamiento entre capas, entre vueltas y entre capas, perdón, del devanado de alta, es este material que está aquí, miren, y aquí nos dicen, bueno, cuánto soporta dependiendo de qué ancho le demos al material. Miren, aquí está el espesor del aislamiento contra la tensión que debe de soportar. Y vean, aquí están para dos niveles, dos tipos de tensión aplicada. Una es a 60 Hz, el valor eficaz a 60 Hz, y el valor de la onda, el valor pico de la onda de impulso de rayo, que es este valor que está aquí, esta curva. ¿Cómo interpretar estas curvas? Bueno, miren, si yo le doy, por ejemplo, a mi aislamiento, voy a hacerlo un poquito más grande. Si yo le doy a mi aislamiento un espesor de 1 milímetro, aquí está, a 60 Hz, en una señal de 60 Hz, puede soportar hasta 20 tantos kilovolts. Miren, aquí está, esto es en kilovolts. Entonces, puede soportar hasta 20 y tantos kilovolts a la frecuencia de 60 Hz, es decir, una señal de 60 Hz. Si yo le aplico la tensión de impulso, tengo que ver acá cuánto soporta, pues 95 más o menos kilovolts, si lo ven. Esa sería la tensión que soportaría 1 milímetro de espesor de este material que es papel craft sumergido en aceite, que es como va a estar este material, ¿no? Sumergido en aceite. Entonces, aquí uno puede elegir el grosor en función de la tensión que yo quiero que soporte. Recuerden que el voltaje entre capas va a estar definido por estos dos niveles perdón, por la tensión que le estemos aplicando, a 60 Hz o a frecuencia baja y la tensión por impulso. Entonces yo tengo que ver cuánto necesito que soporte esa distancia y en base a eso yo elijo el grosor del material que necesitamos ponerle ahí. Entonces vamos a ver cómo calcular estas dimensiones para el devanado de alta tensión. Y en donde estábamos aquí, ya estábamos aquí, vamos acá a esta parte de aquí. Vamos a calcular el devanado de alta. Pero, perdón, aquí antes de calcular esto para el devanado de alta, vamos a calcular cuánto mide la longitud de la hoja de aluminio que requerimos, muchachos. Ya sabemos qué dimensión va a tener, qué altura, qué ancho, van a ser 2 hojas, ya dijimos, pero ¿cuántos metros necesito para darle las 20 vueltas? ¿Sí? Porque eso necesito conocerlo pues para comprar el aluminio, cortarlo, bueno, a lo mejor lo cortamos de la dimensión que queremos, que necesitamos, pero ¿cuánto es esa dimensión? Son 20 vueltas, pero vean ustedes, imagínense esto, cada vuelta va incrementando en cuanto a la longitud, porque la primera vuelta que va pegada al núcleo, bueno, no va pegada al núcleo porque hay un tubo aislante, la primera vuelta tiene una longitud, la segunda vean que va a incrementar en longitud porque va sobre la primera, la tercera también va a incrementar en cuanto a longitud porque van creciendo el diámetro de las vueltas, si están de acuerdo, la longitud de las vueltas. Entonces, vean que las vueltas tienen diferente longitud. Esas 20 vueltas tienen diferente longitud. Por lo tanto, ¿cómo calcular
la longitud total de hoja de aluminio que tenemos que utilizar. Bueno, miren, yo sé cuánto vale el rectángulo al que le tienen que dar vuelta, que sería la pierna del núcleo, ¿no? La pierna del núcleo es esta, ¿no? Así tengo la pierna del núcleo, que tiene una distancia C de largo, C y 2D de ancho, si están de acuerdo. Entonces, cuando yo enrolle el aluminio aquí, alrededor de esta pierna del núcleo, va a empezar por aquí, voy a hacer una primera vuelta. Si está aquí estoy exagerando, luego va a venir la segunda vuelta y así voy a ir dándole vueltas al aluminio, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuánto va a valer cada vuelta? Bueno, ¿cuánto vamos a utilizar de cada vuelta? ¿Cuánto va a medir cada vuelta? Si ven, no son iguales las vueltas, por lo tanto vamos a tomar una longitud media de cada vuelta, ¿no? Aquí se le llama al profesor longitud de la vuelta media, es decir, yo voy a asumir que la longitud de la vuelta que está a la mitad es la que voy a considerar como la longitud promedio de todas las vueltas, ¿sí están de acuerdo? Entonces, la longitud de la vuelta media del bobinado, del bobinado de baja tensión, que es el secundario, vamos a ver ahorita en la figura 4.9, se puede calcular de la siguiente manera, miren, la longitud sería 2 veces C por D, por C más 2D, perdón, ¿por qué C más 2D? Bueno, porque recuerden, este es C, y este es C, y este es 2D. Entonces, 2D aquí abajo, vean que sería este pedazo 2D más C más 2D más C, pues sería esto que estoy poniendo aquí, 2 por C más 2D, ¿están de acuerdo? Esa sería la longitud, pero hay una cosa importante aquí, muchachos, las vueltas no están dando, no están dando una curva de 90 grados, tienen una pequeña curvatura, no puedo hacer que la hoja de aluminio se doble a 90 grados. Tiene que tener una cierta curvatura, ¿sí? Bueno, y esa curvatura va a estar en función de la distancia que voy a tener de aislamiento con respecto al núcleo. Miren, aquí está en la figura, vamos a ver la figura 4.9 para que me quede más claro. La figura 4.9 es 4.7, 4.8, 4.9. Aquí está, miren. Vamos a ver. Entonces, esta sería, aquí está el núcleo, muchachos, si están de acuerdo, aquí está el núcleo, esta parte que está aquí es el núcleo. Ya sabemos que C es 21 centímetros, que es esta altura, 2D es 7.46. Y ahora entonces el devanado va a estar aquí, miren, este es el devanado el secundario, el de baja tensión, va a tener este grosor que ya calculamos. ¿Cuánto vale el grosor? Es el grosor A, ¿se acuerdan? Es 13.9 milímetros, es el grosor de la bobina. Ahora, yo quiero calcular la longitud media de estas vueltas, porque recuerden que la vuelta que está más pegada tiene menor longitud que la vuelta que está hasta afuera, ¿no? La última vuelta del devanado de baja. Entonces quiero calcular esa longitud media. Esa longitud media la voy a calcular. ¿Cuál es la longitud media? Sería la longitud que tendría perdón, la vuelta de la mitad, que está a la mitad, es la longitud media. ¿Cómo la calculo? Pues nada más tengo que ver qué distancias están involucradas aquí. Miren, voy a presentarles otro documento que tengo aquí, que lo tuve la necesidad de hacerlo, porque si no, este es para la culata, pero perdón, para la hoja de aluminio, pero aquí tenemos para la longitud del devanado. Este es el caso del devanado de alta, pero vean, es lo mismo para el devanado de baja. La longitud media del devanado, en este caso del primario, vean, es este que está aquí, es la longitud de la vuelta que está a la mitad del devanado, ¿no? Y vean que si yo quiero calcular esta longitud, pues aquí, si lo divido de esta manera, miren, esta parte es el ancho de la altura de la ventana, del núcleo, perdón, la pierna del núcleo es C, y acá tengo 2D, si están de acuerdo. Entonces ya sé que aquí vale 2D, acá vale C, acá vale 2D y acá vale C. Pero me faltan estas esquinas, si están de acuerdo, que tienen una cierta curvatura. ¿Cuánto valen esta curvatura de aquí? Si ven, son 4 secciones curvas, si las ven, 4 secciones curvas, que yo puedo asumir que son curvas que están formando un cuarto de círculo, ¿están de acuerdo? Aquí, esta parte está formando un cuarto de círculo. Ahora, ¿qué distancia? Bueno, si yo considero que es un cuarto de círculo, nada más tengo que calcular
si quiero calcular cuánto vale este arquito que está aquí y luego multiplicarlo por 4, tengo que ver a qué distancia está, ¿verdad? ¿Qué radio tienes aquí? ¿Qué radio tenemos aquí? Entonces, dice aquí, ¿cuánto vale el radio? Bueno, pues tengo que ver qué distancias tengo de aquí hasta acá, muchachos. Primero sería el radio del aislamiento que tenemos entre el núcleo y la bobina de baja tensión, si están de acuerdo. Este aislamiento que le pongo enrollado al núcleo para que no toque el devanado de baja tensión, sería este que está aquí. Aquí le llamamos T, miren, y es un valor de 3.175 milímetros. Esto lo define el profesor por ahí más adelante, ahorita lo vamos a ver. Y luego tenemos que ver cuánto vale el ancho de la bobina. Pero recuerden que el ancho de la bobina es a la mitad, porque yo quiero tener la distancia media, si están de acuerdo, la distancia media. ¿Para qué es esto, muchachos? Nada más para calcular cuánto vale la longitud de la hoja de aluminio que tengo que instalar. Entonces, siendo esto, ya vimos, quiero calcular esta longitud media del devanado de baja tensión, pues aquí está la fórmula. Déjenme regresar a la fórmula que teníamos para cómo calcularla. Aquí está, permítanme tantito. Esto es un poco tedioso, muchachos, no se desesperen, pero es básicamente nada más medir dimensiones, ir definiendo dimensiones. Aquí está, ¿no? Pero es la longitud media del devanado de baja tensión o secundario. Entonces ya vimos, es 2 veces C más 2D, más esa curvatura que les mostré, ¿no? La curvatura donde da la vuelta. Si ven, dijimos, bueno, si da vuelta aquí en la esquina, también da vuelta en esta esquina de acá, también da vuelta en esta esquina de acá y también da vuelta en esta esquina de acá, en las 4 esquinas. Entonces formamos un círculo, ¿están de acuerdo? Podríamos considerar que estamos formando un círculo completo. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro de un círculo? Pues el perímetro de un círculo es pi por diámetro al cuadrado, ¿están de acuerdo? Pi por diámetro al cuadrado. Muy bien. Perdón, pi por diámetro, ¿no? Es el perímetro, no pi por diámetro al cuadrado. O 2pi por radio, pero en este caso vamos a utilizar el diámetro. ¿Cuánto vale el diámetro? Bueno, el diámetro valdría 2 veces aquí. Voy a volver a poner otra vez el circulito. Ven, este sería el diámetro. Pero ya recuerden que este círculo es las vueltas que da. Permítanme, déjenme ponerlo mejor así. Son las vueltas que da la hoja de aluminio. Entonces, ¿cuánto vale el radio de esta curvatura? De esta curvatura de la vuelta. Bueno, fíjense, la distancia del aislamiento que tenemos es el espesor del aislamiento del tubo. Recuerden que aquí está el núcleo y le tenemos que dar una capa de aislamiento aquí. ¿Cuánto vale ese aislamiento? Pues ahorita lo vamos a ver, es la distancia del tubo de aislamiento multiplicado por 2, porque recuerden, esto sería el radio, pero yo lo quiero como diámetro, por eso se multiplica por 2. Y luego se le suma también el ancho de la bobina. ¿Sí lo ven? El ancho de la bobina. El ancho de la bobina es esto que tenemos aquí. Este es el ancho de la bobina. ¿Y por qué no lo multiplico por 2? Porque no lo multiplico por 2 porque es a la mitad. La distancia que estamos buscando es a la mitad. Entonces, es la mitad de este valor por 2, pero pues queda lo mismo, ¿no? Dos veces el ancho de la bobina. Entonces, vean, con esto yo puedo calcular la longitud media de las vueltas que voy a utilizar de hoja de aluminio. Entonces, aquí está, miren, dice luego entonces los valores de la ecuación anterior, sustituyendo, C vale 21 centímetros, ya lo conocíamos, D vale, bueno, la mitad de esto, porque aquí está multiplicado por 2, más pi por 2 veces el tubo del devanado. En este caso, el tubo del devanado es 0.317 centímetros. El tubo del aislamiento del núcleo, perdón, 0.317 centímetros, más 1.39 centímetros, que es el ancho del devanado, de la bobina de baja tensión. Y eso nos da entonces que esta línea, longitud media de las vueltas es de 63.28 centímetros. Son 20 vueltas, entonces multiplico por 20 y obtengo cuánto vale de longitud la lámina que voy a utilizar para el devanado de baja tensión. Que recuerden que son 2 láminas que van empalmadas porque no, para darle la sección transversal tuvimos que poner 2 laminitas, ¿no? Para que se acercaran más al valor que estábamos teniendo de diseño. Entonces, esta es la longitud. Miren, tengo que utilizar 12 metros de ese arreglo de 2 láminas para generar el devanado de
baja tensión. Muy bien. Entonces dice que además, bueno, recuerden, como el devanado de baja tensión, pues tiene que tener conexiones hacia las boquillas, ¿no? Las salidas que se le conoce. Entonces le tenemos que agregar un pedacito más a esta longitud para sacar las leads que les llaman las guías, las salidas a la boquilla, ¿no? Entonces se le agrega un 10%, miren, se le da un 10% más de longitud para que yo sepa cuánto voy a comprar de aluminio, qué longitud les voy a dar. Y finalmente entonces le agrego el 10% y me queda que la hoja de aluminio, las dos hojas de aluminio que van a ir en paralelo deben de tener 13.91 metros para un devanado para el devanado de baja tensión. Ya que tengo miren, una cosa importante, yo necesito conocer el peso del transformador, ¿no? Es una parte importante. Aquí aprovecho que ya sé cuánto tengo de aluminio, qué longitud tengo de la hoja de aluminio por devanado de baja tensión, lo multiplico por su peso específico, es decir, cuánto pesa este, por centímetro cúbico el aluminio. Entonces dice aquí el peso del conductor de aluminio, de la hoja de aluminio para la bobina será pues el volumen del conductor por el peso específico. En este caso el volumen del conductor pues lo obtengo porque ya conozco cuánto vale de alto, cuánto vale de ancho y cuánto vale de longitud y obtengo que necesito 1638.7 centímetros cúbicos. Es el volumen de hoja de aluminio que vamos a utilizar. Recuerde que son de las dos hojas de aluminio. Lo multiplico por su peso específico, que me dice que cada centímetro cúbico pesa, 2.7 gramos. Y entonces la hoja de aluminio, el devanado de baja tensión va a pesar 4 kilos 424 gramos o 4.424 kilogramos. Ese es el peso de la bobina de baja tensión. Por favor, revisen esto porque requiero que lo revisen bien cómo se fue haciendo. No está complicado, sino que a veces por aquí el estar yéndonos a una imagen y a otra, luego a veces nos confunde, pero es sencillo esto, ¿no? De calcular estas fórmulas. No nada más Profe, pongan las fórmulas, por favor, traten de ver de dónde salen. Ya tenemos entonces el peso del aluminio. El peso del devanado de baja tensión, que serían 3, recuerden, esto hay que multiplicarlo porque tenemos 3 fases, sería multiplicarlo por 3 para ver cuánto pesan los 3 devanados de baja tensión. Ahora vámonos con la bobina de alta tensión. Otra vez, recuerden, ya tenemos la ventana del núcleo, ¿no? Bueno, no, todavía nos falta la distancia, cuánto ancho va a tener, y por eso queremos calcular primero cuánto valen las bobinas para que la definamos en función de que quepan esas bobinas ahí. La que sí, ya sabemos cuánto mide la bobina de baja tensión, es la que va pegada al núcleo, ¿no? Ya sabemos cuánto va a ocupar, ya tenemos sus dimensiones. Vámonos ahora con la bobina de alta tensión que va a ir aquí encima de la de baja, muchachos. ¿Cuánto va a ocupar? ¿Qué dimensiones va a tener esto? Pues otra vez, ¿qué nos está limitando? Pues la altura de la bobina, de la ventana, ¿verdad? Tenemos que regirnos con la altura de la ventana, es decir, vamos a ver cuánto podemos ocupar con el devanado de baja en cuanto a altura. Y luego ya en función de la altura que podemos ocupar, definimos cuántas vueltas le cabrían a esa altura por capa y luego ya entonces definir cuántas capas requerimos para poner todas las espiras que tenemos en el devanado de alta tensión. Entonces dice, dimensionar el devanado de alta tensión no es nada fácil, bueno, pero tampoco es complicado. Así lo dice el maestro, ¿no? Se requiere de una buena práctica de diseño y contar con la información técnica de fabricantes experimentados, sobre todo en cuanto al manejo de distancias dieléctricas, sobre todo en cuanto al manejo de distancias dieléctricas se refiere. Según los niveles de tensión a operar, podemos utilizar la tabla 4.4 que nos da algunos valores a considerar para las distancias mínimas de los aislamientos mayores. Recuerden, la tabla 4.4 nos sirve para las distancias mayores que requerimos dejar entre los devanados y por ejemplo, el núcleo, ¿no? Los yugos o las paredes del núcleo. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Esta tabla la vamos a utilizar para definir esas distancias. Dice aquí el conductor a usar en este devanado de alta tensión, recuerden, es un calibre 18. Ahí sí se va a dejar alambre magneto de cobre en el devanado de alta. Para clase aislamiento 15 kilovolts, porque recuerden, estamos trabajando con un transformador de 13.2, cuya clase de aislamiento es 15.
Muy bien, entonces requerimos un conductor aislado con doble capa de barniz. Ese es el material que se va a utilizar, doble capa de barniz. De la información técnica de los productores de alambre magneto, seleccionamos el alambre con barniz doble Formanel. Es el que está utilizando el profesor, es ese barniz. Aquí una cosa importante, bueno, déjenme decirles una cosa importante es, los barnices, muchachos, en los cables magneto, en los alambres magneto, soportan mucha tensión, ¿eh? O sea, son capas muy delgaditas, pero pueden soportar kilovolts. Déjenme mostrarles, por ejemplo, aquí un material comercial, nada más para que vean la capacidad que tienen las hojas de aluminio, el material de alambre magneto, el aislamiento. Miren, ahorita les comparto esto, permítanme tantito. Entonces, el aislamiento entre vueltas no es mucho problema, ¿no? Porque los barnices son muy buenos, o sea, los que actualmente se utilizan. Miren, la rigidez dieléctrica aquí lo tiene. Para este es un barniz, bueno, aquí dice alambres magneto, HS y HD a 200 grados centígrados. Y aquí vienen, este es el calibre 18AWG, que es incluso el que vamos a utilizar. Vean la rigidez dieléctrica que puede tener. 5700 volts. ¿Sí lo ven? Dice, es el requisito, es lo que dice, lo que pide la norma. Pero vean los resultados, yo creo que de su material, es lo que ellos están metiendo aquí, pueden ser hasta de 11,000 volts. Es decir, el barniz no va a romper antes de 5,700 volts. Entonces, si ven, es muchísima la tensión que pueden soportar estos barnices, ¿no? Es típicamente sobrado el nivel de la rigidez dieléctrica que tenemos en los barnices comerciales. Bueno, entonces esto lo muestro porque vamos a ver aquí ahorita que pues cualquier barniz prácticamente nos va a soportar el aislamiento entre la tensión que vamos a tener entre espiras, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya tenemos el barniz, el tipo de conductor, dijimos que es alambre magneto de doble capa de barniz y entonces lo que sigue es, vamos a ver qué altura le podemos dar a las vueltas, a las capas de conductor del devanado de alta tensión. Recuerden, tenemos una distancia disponible H, que es la altura de la ventana, pero a esa ventana a esa altura le tenemos que quitar los aislamientos mayores y la curvatura, recuerden, la curvatura que genera la ventana, porque pues es hoja de aluminio, de hoja de acero, que recuerden que estamos enrollando, son núcleos enrollados, y entonces dan una curvatura, y esa curvatura no la podemos considerar para poner aislamiento. No podemos meter aquí un aislante, supongamos vamos a poner un aislamiento de este tipo, no lo podemos meter acá, ¿están de acuerdo? Por la curvatura, entonces esa curvatura tenemos que restársela también y se multiplica por 2 porque recuerden que es arriba y abajo, ¿no? La distancia misma que le dejamos arriba contra el yugo tiene que ser la distancia que le dejamos abajo en la culata. Entonces, la altura que tenemos disponible de la ventana es B menos estas distancias que no podemos utilizar para poner conductor porque son distancias de aislamiento y distancias de la curvatura. ¿Cuánto vale la distancia del aislamiento? Bueno, la de distancia del aislamiento tenemos que poner la distancia de los collares, que vamos a ver cuánto valen para 15 kilovolts. Y eso lo podemos ver en las tablas, dice 4.4 y 4.7. Y luego la curvatura del radio, el radio de la curvatura de la hoja del núcleo, ¿no? De ahí donde está la esquina del núcleo. Entonces, vamos a ver, esta sería la fórmula. Aquí dice que entonces serían 24.25, que es lo que vale la altura del núcleo que tenemos disponible, menos 2 veces 1.55 centímetros, donde esto es la distancia axial de los collares para tensión desde 15 kilovolts. Vamos a ver en la tabla 4.4, déjenme ver si está aquí abajo. 4.4. Más acá, déjenme ver, acá está 4.4, 4.6, 4.5, 4.4, es esta, ¿no? Aquí es donde nos dan las distancias mayores. Entonces dijimos que es clase 15 para un nivel de impulso de 95. Aquí tenemos entonces las distancias del collar, son, fíjense, collar 13 milímetros, ¿no? Y aparte, el aislamiento del yugo son 2.5 milímetros. Entonces, sumados,
dan 15.5 milímetros. A ver, déjenme ver si es lo que le estamos considerando acá. 15.5 milímetros. Aquí está, los 15.5 milímetros o 1.55 centímetros. Es la distancia en aislamiento que tenemos de collar y de aislamiento del núcleo. Más la curvatura, recuerden, esta es la curvatura de la ventana del núcleo que no podemos utilizar, es punto 317. Entonces, vean, la altura efectiva que podemos utilizar nosotros de la ventana se reduce de 24.25 a 20.516 centímetros. Esa sería la altura que podemos poner conductor, dejando ya las distancias aislantes, de aislamiento, perdón. Muy bien, entonces tenemos 20.516. Dice, conociendo la altura efectiva del devanado de alta tensión que podemos ocupar, entonces vamos a ver cuántas espiras vamos a poder poner en esa altura, ¿no? Cuántas vueltas. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada más dividimos esa altura entre el diámetro del conductor de cada vuelta o de cada espira. Entonces, es espiras por capa van a ser igual a la altura entre el diámetro de ese conductor. Entonces ya vimos que la altura efectiva que podemos utilizar es 205.16 milímetros y el diámetro de este conductor es de 1.18, ya con el aislamiento, por supuesto, 1.118 milímetros. Por lo tanto, podemos poner, en cada capa podemos poner 183 espiras. ¿Sí están de acuerdo? Pero nosotros, ¿cuántas espiras tenemos? 2183, que es el máximo número de espiras para el TAP más alto, si recuerdan. Entonces, si yo divido 2183 entre 183 espiras por capa, requeriría 12 capas voy a requerir 12 capas para el devanado secundario, para el devanado de alta tensión, perdón, que es el primario. Tengo que poner 12 capas de 183 espiras cada una. Es decir, agarro, voy poniendo 183 espiras en la primera capa y luego otros 183 en la segunda capa y así hasta formar 12 capas que van a contener las 2183 espiras. Aquí hay un cambio, dice el profesor, por conveniencia y desde el punto de vista dieléctrico se ajusta el número de espiras por capa a 182 en lugar de 183. ¿Por qué? Porque miren, si yo pusiera 183, la última capa no tendría 183, porque hagan la división, van a ver que no les quedaría. Miren aquí, déjenme ver si tengo mi calculadora por aquí. Si yo pongo 183 espiras por capa, 183 por 20, ¿por cuántas capas dijimos? 12 capas, me darían 2196 espiras, no 2183, ¿sí lo ven? Entonces, pues habría la última capa. Si notan la última capa, vamos a ver, si pongo 183 por 11, serían 2013 capas. 2013 vueltas menos 2183, me quedarían que la última capa debería de tener 170 vueltas, muchachos. Vean, eso implicaría el que ponga 183 espiras por capa. Nada más voy a poner 11 capas con 183 y la capa número 12 la tengo que poner con 170 vueltas. Entonces, una mejor opción es la siguiente: poner 182 espiras por capa. Y de esa manera, si pongo 182 espiras por capa, vean que voy a requerir el mismo número de capas, pero vean que con 182 cada una de ellas. ¿Eso qué implica, muchachos? Que la última capa, si ven, voy a tener 182 por 11, serían 2002 menos 2183. La última capa va a tener 181. Ah, pues aquí lo dice, ¿no? La última capa va a tener 181 en vez de 170. Entonces me va a quedar una bobina pues, más regular, ¿no? Porque la última capa no va a tener tan poquitas espiras como en este caso. Entonces voy a meter, o se van a meter 182 espiras por capa en vez de 183. Esto ayuda a mejorar pues, la distribución de espiras, que se vea más regular el devanado. Es nada más para asegurar que no se vea la última capa no quede tan
tan reducido el número de espiras, ¿no? Entonces dice la última capa tendrá 181 y dice en la figura 4.10 se muestra el arreglo de salidas de guías para la alta tensión y baja tensión. Recuerden en esta figura 4.10, ¿dónde está la figura 4.10? Es que aquí es una bronca con esto, está bien revuelto. Aquí está la 4.10, vean, aquí están las salidas que vamos a tener para para los tabs. Miren, aquí se está mostrando cómo el profesor las pone a lo largo este es el devanado de alta, que es el devanado de baja, y se tienen que ir poniendo salidas en donde correspondan, ¿no? Para que se tengan los tabs correspondientes. Muy bien, entonces ya tenemos cuánto debe de tener cada capa. Ya dijimos que son 182 vueltas cada capa, son 12 capas para el devanado de alta tensión. Vamos a calcular ahora sí cuánto aislamiento les debemos de poner primero entre espiras y luego entre capas. Ya tenemos el número de espiras y el número de capas. Vamos a ver qué tenemos que ponerle de aislamiento interno entre ellas, ¿no? Recuerden que para este caso es alambre magneto y entonces vamos a verificar cuáles son esas tensiones máximas que pudieran llegar a soportar. Y les recuerden que hay dos tensiones a las que tenemos que analizar el esfuerzo que podría experimentar ese aislamiento menor. Entonces, el primer caso es ver atención, de frecuencia baja, cuánto vale, y luego atención de impulso. Aquí está la fórmula que ya les habíamos visto, es el voltaje que vamos a aplicar a frecuencia baja entre el número de espiras por el factor de seguridad, que en este caso dijimos es 1.8. N es el número de vueltas en la posición de mayor tensión. Recuerden que este devanado tiene varios taps. Para el caso de la tensión a frecuencia baja, le vamos a poner en el mayor tap, en el tap de mayor posición, es decir, donde tiene más número de vueltas. Entonces, vean, la prueba que vamos a utilizar para este cálculo de baja tensión es la prueba de potencial inducido, muchachos. La prueba de potencial inducido, dice aquí, por aquí les puse una nota, para el caso de un transformador de 13.2 kilovolts, debe de consistir en aplicar 27.720 volts, es decir, el doble de la tensión, que dice que es la tensión de potencial inducido que corresponde al doble de la tensión nominal, que son 13.860 volts. Entonces, se le aplica el valor, recuerden que es el tap más alto, ¿no? El de 13.800. El transformador es 13.2, pero su tap más alto es de 13.000, aquí me falta un acento, es de 13.860. Entonces, nada más ponerle aquí un acento, no lo quise poner. Déjenme editar typewriter. Permítanme tantito aquí. Ah, caray. Es que, bueno, aquí le falta un acento, ¿no? Se lo ponemos. Entonces, ese va a ser el voltaje que vamos a utilizar para calcular la tensión que debe de soportar el aislamiento entre vueltas. Nada más les voy a dar una poquita. La prueba de potencial inducido, aquí está en el capítulo 6, aquí yo lo agregué, pero es en el capítulo 6, ustedes pueden ver esta prueba de potencial inducido. En este caso, miren, dice, esto es importante que lo lea rápido, dice, la finalidad de esta prueba es comprobar el aislamiento entre vueltas y entre capas de los devanados del transformador. Y dice, y que son de la calidad requerida, es decir, que se pueden soportar un esfuerzo definido por el estándar, ¿no? En la prueba se aplica el doble de la tensión nominal, por eso estamos aplicando, vean, 2 veces la tensión del máximo tap o del tap de mayor tensión, que son, el tap de mayor tensión es el de 13.860, entonces voy a aplicar el doble, que son 27.720 volts. Entonces se aplica el doble. Esta prueba se aplica el doble de la tensión y mínimo el doble de la frecuencia nominal hasta completar 7.200 ciclos. Fíjense que se hace a alta frecuencia, no alta frecuencia de kilohertz, sino se duplica la frecuencia. ¿Por qué se duplica la frecuencia? Es importante
considerar por qué se duplica la frecuencia, porque si no se satura el núcleo, muchachos. Si yo duplico la tensión del transformador, voy a saturar el núcleo. ¿Cómo le hago para que no se sature el núcleo? Pues incremento la frecuencia. Recuerden que la ley de Faraday me define que si yo incremento la razón de cambio del flujo, voy a tener más tensión inducida, ¿están de acuerdo? Entonces, fíjense, yo al incrementar la frecuencia, evito que se sature el núcleo. ¿Y cuánto incremento la frecuencia? Pues se debe de incrementar por arriba del doble, típicamente. En el caso de esta prueba, pues aquí están los valores recomendados. Miren, lo mínimo que tengo que aplicar en cuanto a frecuencia son 120 Hz, es decir, el doble de la frecuencia de operación del transformador, y la prueba debe de durar 60 segundos, es decir, le aplico el doble de la tensión por 60 segundos a 120 Hz. Puedo cambiar la frecuencia y reducir la duración de la prueba. Miren, si yo le aplico 180 Hz, nada más la prueba la sostengo por 40 segundos. Si le aplico, por ejemplo, 400 Hz, nada más se mantiene por 18 segundos ese nivel de tensión del doble. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos aquí, es estresar el aislamiento entre vueltas para que verifiquemos que no van a fallar. O sea, le aplicamos un esfuerzo del doble prácticamente por un minuto y vemos si no fallan. Si no fallan, ya pasó la prueba, ¿no? Entonces, por eso, como es una prueba de acreditación que deben de pasar los transformadores, por eso yo tengo que asegurarme que la van a soportar. Y por eso la tensión que voy a poner aquí es la de esa prueba, no la de la operación, porque si no, no van. Si las diseño con la tensión de operación de 13.2 kilovolts, pues no puede ser que no pasen la prueba de potencial inducido, ¿no? Entonces tengo que utilizar la tensión de potencial inducido, y recuerden la del tap más alto, que es la mayor tensión que estaría experimentando el devanado. Entonces, por 1.8, que es el factor de seguridad, y me queda que el voltaje que deben de soportar el aislamiento entre vueltas es de 22.85. Si están de acuerdo, 22.85. Para la otra esfuerzo grande que van a tener que soportar el aislamiento entre espiras es la tensión del impulso de rayo. ¿Cuánto vale la tensión del impulso de rayo? 95 kilovolts. Recuerden, desde el inicio se definió que iba a soportar 95 kilovolts en el nivel básico de aislamiento. Ahora aquí tengan presente que el número de espiras que vamos a utilizar no es el mayor, sino es el menor, muchachos. ¿Por qué es el menor? Porque aquí yo voy a considerar que la posibilidad de que caiga el rayo, o sea, si le llega un impacto de una sobretensión al transformador por impulso de rayo, consideremos el peor de los casos, que es que estuviera en el menor número de espiras, el TAP, que es cuando más tensión se va a repartir entre menos espiras, ¿están de acuerdo? O la misma tensión se va a repartir entre menos espiras. Si estuviera en el TAP mayor, serían más espiras, y entonces la tensión de 95 kilovolts se repartiría entre más vueltas. Pero vamos a ver el caso peor, que es cuando está en el TAP más pequeño, que es el de menor número de vueltas, que es de 1975. Entonces dividimos los 95 kilovolts entre 1975 por un factor de seguridad de 1.5, y vean que va a tener un voltaje de 72 vueltas para la prueba de impulso, lo máximo que podría tener en cuanto a esfuerzo cuando hay una descarga atmosférica. Vean, 22.85 y 72. ¿Se acuerdan que les mostré en el material comercial que puede soportar hasta, ¿cuánto le dijimos? 5000 volts, ¿no? Entonces están muy por abajo de la tensión que puede soportar un transformador. Un material aislante de un alambre, ¿cómo se llama? Magneto, ¿no? Está muy por abajo, no hay problema. Seguramente no va a tener ningún aislamiento de barniz, va a tener problema con estos niveles de tensión. Nada más, déjenme mostrarles ya antes de continuar. Hasta aquí llevamos entonces los niveles de tensión que deben de soportar. Nada más antes, déjenme mostrarles. Por aquí no encontré muchos programas, pero miren, creo que aquí están algunos de sus compañeros de cómo hicieron el, el cálculo del... hay otros mejores, ¿no? No encontré algunos mejores. No les digo de quién es pero vean, aquí están la forma en que van haciendo los cálculos, ¿no?
Aquí vean cómo, a ver si hay otro mejor que esté por aquí. Déjenme ver. Por ejemplo, miren, no, también, pero no está muy bien. Aquí lo hacen todo en una sola columna. No, miren, esto es, pueden hacerlo así, pero yo les recomiendo que lo Yo no veo. pueden hacer con diferentes hojas, ¿no? En una hoja pueden poner una cosa, en una hoja la que sí, porque así ponerlo todo en una sola hoja se complica. Y, por ahí hay Profe, que lo hacen de manera en hojas, ¿no? Cada parte del cálculo lo hacen en una hoja. Y además aquí pueden agregar las tablas. Por ejemplo, cuando dicen, no, pues es que este profe, valor lo tomé de la tabla tal, porque así lo recomiendo, pues aquí la ponen, ¿no? Hay muchos que ponen aquí la tabla y la insertan. profe. Ahí está la tabla, ¿no? Perdón, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, creo que no está compartiendo pantalla. Perdón, está rápido nada más. Gracias. Discúlpenme. Sí, aquí están, miren, perdón, esto es una hoja de Excel donde se hace el cálculo. Y les decía, miren, aquí van poniendo cada cálculo. Aquí el problema es que lo hacen todo en una hoja. Hay otras mejores, a ver si para la próxima clase se los muestro. Pero vean cómo van definiendo aquí los cálculos. Entonces, cada casilla, por ejemplo, aquí vienen los tabs, aquí vienen los valores de las espiras en los tabs, las fórmulas. Vean, por aquí van metiendo todas las fórmulas conforme se van haciendo los cálculos. Les decía que hay veces por aquí pueden meter tablas, insertar tablas de donde están sacando algunos valores. Por ejemplo, si están determinando, por ejemplo, la sección transversal, pueden decir, bueno, de la tabla tal saqué este valor y la ponen ahí, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces les muestro otro ejemplo a ver si para el próximo lunes de este tipo de tablas, de cálculos en Excel del diseño. Nos veríamos el próximo lunes, jóvenes, por favor. Ya deben de estar trabajando en su programa, en su hoja de Excel o en su programa en MATLAB para el cálculo, por favor. No es más que ir metiendo todas las fórmulas que les acabo, que están en el capítulo 4 para que hagan el cálculo. Muy bien, nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Ok, profesor, hasta Que luego. descansen, cuídense muchachos, que estén bien.